de los factores por los que luchan los pueblos es por el factor de la inversión extranjera directa al sector real. Ahí es en donde se produce Producto Interno Bruto, es en donde se producen empleos, es en donde se produce la base de lo que después es bienestar y todo lo que deriva, ¿no? Y en esta lucha por estos capitales, tanto nacionales como extranjeros, México pues tendría que estar muy activo en ello. Y vamos a ver desde la óptica de la Fundación de Estudios entre México y Estados Unidos, encabezada por Enrique Perret, qué es lo que nos dice al respecto esta mañana. Y te saludo, mi querido amigo, allá en Bethesda, en los Estados Unidos. Buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Pues un tema apasionante, Pedro, el tema de la inversión extranjera directa, por cómo lo miden los países, la estrategia para la atracción de esta inversión. Al final del día, Pedro, los países compiten para convencer a las empresas de que su región, su país, su ciudad es la más conveniente, la más competitiva, vamos a llamarle esta palabra competitividad, pues que siempre ha estado por ahí, para atraer y retener esa inversión, ¿no? No solamente la inversión, también el talento, porque la inversión va, pues también atrae cierto talento, los ingenieros, los mecánicos, los desarrolladores de software, etcétera. Mira, Pedro, hace un mes la Secretaría de Economía reportó que el primer semestre del año México atrajo 17,900 millones de dólares al país, de los cuales 38%, y eso casi siempre es así, es bastante estándar, entre 38 y 40% llegan de los Estados Unidos. Si comparamos esa cifra, Pedro, contra el primer semestre del 2019, no nos fue tan mal. La comparación es 0.7% menos este año 2020 contra el 2019, que habían sido 18,000 millones de dólares. Hasta ahí, pues no estamos mal, Pedro, porque la cifra es más o menos similar, pensando en que el 2020 es un año atípico por el coronavirus, pues estamos bien. Sin embargo, cuando nos vamos también a compararlo contra las cifras del Banco de México, el Banco de México incluye también un componente de la salida de capital mexicano, es decir, lo que los mexicanos invirtieron en el exterior, que fueron cerca de 5,000 millones de dólares, nos quedamos ahora con solamente 12,000 millones de dólares en la balanza general, ¿no? Entonces ahí pues tendríamos una caída mucho mayor contra los flujos que salieron el año pasado, 2019, de capital mexicano. Dicho eso, la inversión de los mexicanos en el exterior también es positiva. No tiene nada de malo el que empresas grandes como Cemex, Bimbo, Cinépolis, Alfa, Vitro, etcétera, inviertan en el exterior. Tiene muchas cosas positivas, al contrario. Ahora, Pedro, ¿cómo dividimos la inversión extranjera directa? ¿O cómo la Secretaría de Economía muestra los diferentes cajones de esta inversión? Uno tiene que ver con las reinversiones, Pedro. Las mismas empresas que ya están establecidas en México reinvierten para ser más productivas, para contratar más gente, para invertir en tecnología. Y eso hoy, en el 2020, fue la mayoría, digamos, de este monto de 17,900 millones. Las nuevas inversiones, ese cajón de nuevas inversiones, que es lo que cada país está buscando más, son solamente el 16%. Entonces ahí nos quedamos muy cortos. Y luego las cuentas entre compañías, Pedro, es decir, montos que van digamos, que de un corporativo en Estados Unidos o de un corporativo en Alemania a su filial en México, fueron muy altas este periodo. Entonces, la estrategia, Pedro, detrás de un país para atraer inversión, ¿cuál debería ser? Me parece que esa es la gran reflexión. No solamente el monto total. Tú hablabas ahorita de Lucid, de estos coches. Bueno, no es lo mismo atraer una planta de coches eléctricos de Lucid que atraer una inversión en minería, por ejemplo, en México. No es lo mismo atraer inversión para una nueva planta con nueva tecnología en el sector aeroespacial que atraer una inversión en una industria tradicional en México como pudiera ser la del calzado o la textil. No es lo mismo.
y la estrategia de atracción de los países tiene que estar enfocada hacia esas nuevas inversiones. ¿Cómo incremento dentro de mi cartera que sean nuevas inversiones? Que no solamente sea la compra de activos, Pedro, porque eso también cuenta dentro de la inversión extranjera. Cuando Citi compró Banamex, pues eso se contabilizó como inversión extranjera. Lo mismo cuando Heineken compró la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, o cuando AB InBev compró Grupo Modelo, también se contabilizó. Pero ahí estás hablando de un cambio de manos simplemente en la administración. No necesariamente conlleva a nuevos empleos, nueva tecnología, nuevas plantas, nuevos productos. Por eso es importantísimo que pongamos foco en las nuevas inversiones. Y dentro de las nuevas inversiones, nuevas industrias, nuevas tecnologías, más talento para el país. Me parece, Pedro, que ahí es donde tenemos que estar compitiendo como México, no solamente por el monto general. El monto, desgraciadamente, no nos dice mucho. Nos tenemos que ir todavía más hacia adentro para entender en dónde está llegando esa inversión. Sí, hay que generar. Mira, yo creo que todo el país está obligado a generar condiciones para auspiciar a la inversión. Es como si tú preparas la tierra para que algo germine. Lo mismo tienes que preparar a un país para que germine la inversión y resulte atractiva, resulte un puerto seguro, resulte un lugar en el que se respete los diferentes principios de propiedad intelectual, industrial, privada, en donde haya seguridad, en donde haya reglas claras, en donde no haya cambios súbitos de los acuerdos para que el capital no tenga la veleidad de tener que defenderse, sino por el contrario, solamente se dedique a desarrollarse, y para eso se necesitan gobiernos que respeten el Estado de Derecho y los compromisos, y pienso que esto se tendría que ver con mucho mayor seriedad en nuestro país, querido Enrique. Las oportunidades están ahí, Pedro. Todo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China le abre una gran ventana de oportunidad a México para atraer esas inversiones. La propia pandemia nos lleva a reflexionar sobre una relocalización, una regionalización. Me parece que estados fronterizos mexicanos, todo el centro y también el sur del país tienen una gran oportunidad de capitalizar este momento, pero tiene que haber una estrategia clara, tiene que haber una política industrial, tiene que haber estados que promuevan también el exterior, no solamente la federación. Y bueno, eso, pues con un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, el famoso TEMEC, pues está por verse, Pedro, si somos capaces de aprovechar esa oportunidad o la dejamos pasar. Espero que sea lo primero. Gracias, querido Enrique Perret, de la Mexico USA Foundation. Gracias por tu presencia aquí en el programa. Y gracias igualmente. Un fuerte abrazo, Pedro. También para ti, querido amigo.